Muy buenas tardes. Comienza Sin Restricciones, el espacio de la radio hoy para el comentario de la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura. Aquí pues, en su radio, la radio hoy, el sonido de tu vida. Les habla Jorge Araya. Hoy día me encuentro solitario porque nuestro amigo Luis Miguel sigue haciendo grande a Chile, pese a la derrota. Pero no va a estar hoy día con nosotros, pues. Así que, pero solo no estoy, porque no podría hacer este programa sin el concurso del hombre de la magia aquí, el Nikola Tesla de la radio hoy, ¿no es cierto? Juanito Cuadrilla. ¿Cómo estás, Juanito? Hola, don Jorge, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, yo todos los días estoy bien, Juanito, y mejor incluso como el vino. Oiga, Ya, cuéntame. solo con su soledad, solo sin su colega, sin su gran amigo, pero aquí Exacto. usted dando la cara como siempre en el Sin Restricciones de hoy día. Es que me gusta hablar, pues si como me retan, me dice, cállate un ratito. ¿Ya? Así que, y más encima me entretengo hablando de distintos temas. Así que esperamos que la gente que se conecte con nosotros, ¿no es cierto?, desde su casa, como yo que estoy tranquilamente aquí en mi biblioteca, ya, usted en el estudio, la gente en su trabajo tal vez, o volviendo a su hogar, etcétera. Ya, Luis Miguel probablemente nos va a estar escuchando hoy desde la loza del aeropuerto, ¿eh? Así Yo que gacho. un saludo grande a todos ellos y gracias por conectarse con nosotros. ¿Ya? Para conversar hoy día, Juanito, como te estaba diciendo, contémosle a la gente. Hoy día invitemos a toda la gente a que nos compartan sus mejores recuerdos de la Navidad. Estoy nostálgico hoy día, será porque estoy solito, no sé. Yo creo, quedó Pero en negro por si acaso, don Jorge, pero ya vuelve, ¿eh? no, tranquilo, ahí volví, ¿no? Sí, sí, Estoy configurando ahora porque claro. No se preocupe si tuvimos me un voy a negro percance con porque YouTube, po. sí, porque tenemos ahí un drama con YouTube, pero relajado, ¿sí? Así es la tecnología. No se preocupe si nos vamos a negro, porque cuando yo estaba en el colegio me decían negro, no sé por qué, pero ya tenía algunos rasgos ahí. Pero mira, fuera de broma, invito ahora hacia la gente, de verdad, por si no escucharon, hoy día es 22 de diciembre, el miércoles tenemos Navidad, y yo en la tarde me bajó la nostalgia y me empecé a acordar de las Navidades cuando era chico, de mis papás, de los regalos, del viejo Pascuero, y cuánta historia hay, ¿no es cierto? Entonces los invito a que me compartan, que conversemos hoy día acerca de la Navidad, pues, ¿ya? Los recuerdos que tenemos de ella. ¿Eh? Sí, la gente estará pensando, ¿y no va a hablar del próximo inquilino en la moneda? No, no me interesa. Hoy día no tiene ganas de hablar del próximo No inquilino de tengo la moneda. ganas de hablar de eso. ¿Ya? Bueno, y no me van a preguntar, profesor, ¿no va a hablar de la motosierra de mi ley? Tampoco, no me Es que no es interesa. necesario, don Jorge. No es necesario. Como 10 cuestiones más que estuvimos comentando, incluso las conversando por aquí y por allá. Y el día en la tarde así que tuve la parucía, dije, no, ¿sabes qué? Viene la Navidad, hablemos de cosas agradables. Ya, ¿qué cosa más agradable que recordar cuando uno era cabro chico? Para ustedes son recuerdos recientes, pues. Para mí Obvio, son obvio. muchos años. Entonces, dije, aquí tenemos para harto tema. Eso no quita que también tengo algunas cositas acá, porque tengo otras noticias por acá entretenidas, interesantes. ¿Ya? Eh, de todo un Oiga, poco, por ejemplo. me estoy apagando todo porque ¿Qué le estaba pasó? agachando que tenía mucho ruido por acá. Ah, se estaba recalentando todo el equipo. Oiga, cuidado, Juanito, no No, hemos tenido no, no, un no, incendio no, nada. en las nuevas oficinas ahí de la radio de hoy, que todavía no teníamos la posibilidad de conocerla. Ya, pues el próximo año. Ah, pero el próximo año no me van a ver. ¿Por qué tú no vas a estar ya? ¿Qué te No, pasó? no, sí voy a estar. Ah, Pero en, me en voy a ir una... de vacaciones por las 2 primeras semanas. Ah, ya. Bueno, pero igual en enero nos vamos a ver un par de programas, parece. ¿Cuándo te das de vacaciones, Juanito? Las primeras 2 semanas de enero. Ah, ya. Sí, porque Sí. como usted sabe que tenemos unos programas pendientes por ahí, por el cambio y unos feriados que hubo, a mí me avisó don Luis Miguel que íbamos a hacer un par de programas en enero. Así que yo, ningún problema. De hecho, partimos en enero. Cuando partió esta aventura el 2017, partimos en enero, me acuerdo. Así Bueno, pues. Oiga, don Juanito, así que, oiga, ¿qué te iba a preguntar? Ah, bueno, estábamos hablando de la Navidad pues, y todas esas cosas. Mire, lo típico en esta época, se ha fijado que aparecen los reels de El Viejito Pascuero y la historia de San Nicolás, que los tres Reyes Magos, que cómo lo hace el viejito para tirar los regalos todo el año, cómo viaja por el mundo.
y todas esas cuestiones, no sé, pues, ¿ya? Así que yo pensé, si la gente quiere empezar a participar ya, a mandarnos sus recuerdos, sus historias, sus consultas. La típica pregunta, Juanito, ¿a qué año, a qué edad te diste cuenta que el viejito Pascuero eran los papás? La típica pregunta. No, yo debo admitir algo. A ver. A mí, el colegio me dijo que el Ya. viejito Pascuero no existe. Ah, la Porque profe del yo colegio, la tía. estudiaba en Ya. un colegio cristiano. Ya. Entonces, para ellos la Navidad no existe. Ya, pero entonces no eran nada cristianos católicos, pues eran de No, otra pues eran denominación. los cristianos agnósticos. Ah, como cristiano agnóstico, rarífica la cosa. No, o sea, no cristianos católicos, sino de otra religión. Otra ya, o sea, Ellos pensaban, no eran testigos de Jehová poco. tampoco eran testigos de Jehová, No, ya, era ya, evangélico, eso. ya, ya. Pues claro, pero es que los evangélicos hay bautistas, anabaptistas, ¿qué le digo? Creo que eran evangélicos bautistas. No, Ya, bautistas. ya. Pero mira, y ellos al tiro te dijeron, no, olvídese de estas tonterías del viejo Pascuero. Exacto. Chuta, o sea, ¿y qué edad tenías tú, Juanito? ¿Estabas muy chico? Yo estaba. Buena pregunta. Buena pregunta, ¿eh? Tenía 6 años. Está ahí re chico, po. Esa edad todavía uno disfruta de esas cosas, po. Yo, mira, Claro. voy a ser franco, Juanito, yo no me acuerdo, ¿ya? Yo me acuerdo de, ¿qué edad tendría? Me acuerdo que una vez mi señor padre, que trabajaba en la central del Banco del Estado, en plena línea, ya, con bandera, tremendo edificio que yo cuando chico lo miraba y para mí era lo más grande del mundo, era un edificio enorme. Me encantaba ir a buscar a mi papá allá, íbamos con mi mamá, con mi hermana, íbamos a buscar a mi papá y salíamos a tomar tecito. Y mira la historia, pasamos a buscarlo y de ahí mi papá nos llevaba a tomar tecito al Santos, ahí, una galería, ahí había que bajar. Y a mí me encantaba porque tenía una bandejita que era como de madera y tenía siempre pancitos de huevo, galletitas. Era lo más entretenido. No sé, yo nunca supe por qué le decían pan de huevo cuando no tenía huevo, o sea, yo quería huevo revuelto, pero era rico el pancito. ¿Ya? Nos compraron un heladito que siempre me acuerdo que la primera cuchara te dolía aquí, te dolía entre los ojos, ahí, en el frío. ¿Ah? Y después nos tomábamos chocolatitos y mi papá entretenido con mi vieja y con mi mami. Es un bonito recuerdo. Y me acuerdo que esa vez, después de tomar el tecito en oncecita ahí en el Santo, que había un mozo que yo le tenía miedo porque lo encontraba parecido a Boris Karloff, pero que tiene que ser muy, muy anciano el caballero que trabajaba. Pero bueno, de ahí me acuerdo, nos llevaron a la cooperativa del Banco del Estado, que era la cooperativa Antonio Varas, se llama la cooperativa del Banco del Estado, que quedaba cerca de ahí. ¿Ya? Y me acuerdo que habían hartos juguetes y cuestiones, pues, y mi papá, en un arranque así de padre, así machos antiguos, hijos, elijan lo que quieran. Todavía me acuerdo de eso. Y yo no cachaba, pues, porque yo estaba esperando que el viejito Pascuero me trajera los regalos. Entonces, cuando mi papá nos dijo que eligiéramos los regalos, mi hermana ni torta ni perezosa empezó a elegir este y el otro, ¿ya? Y yo me acuerdo, me acuerdo que elegí una escopeta que tiraba un corchito. Me encantaba porque le ponía pie y disparaba a los soldaditos, ¿no? Entonces, soldaditos de plomo también pedí, me acuerdo. O sea, mira, ahí entretenido, pero yo igual estaba así como contrariado, porque ¿por qué me llevaron a elegir los regalos si los trae el viejo Pascuero? Ahí tengo que haber tenido 6 7 años también, así que andaba un poco más grande que tú, ¿no? Mi hermana que era más vieja que yo en ese sentido, ya cachó el tiro, pero yo no, ¿ya? Así que me quedé con esa cuestión. Pero mira, Juanito, le vamos a poner algo de Charles Dickens a la historia. Le vamos a poner algo de Hans Christian Andersen, el famoso cuentista. No sé si tú, Juanito, cuando chico te tocó leer el cuento La pequeña fosforera de Andersen. ¿Ah? ¿Lo leíste ese cuento, no? No, ¿No? jamás. Es un cuento, pero tristísimo. No, es poliémon, es un cuento muy conocido. Se trata de una niñita pobre que no tiene zapatito y vende fósforo en la calle. Estamos en Copenhague, en Dinamarca. Imagínate, en Copenhague, Dinamarca, para Navidad está nevando, pues, hace frío. Y esta pequeña chiquilla, sí, a patita pelada, ¿no es cierto?, vendiendo sus fosforitos en la calle, se le mojan, pues, se le caen y se le mojan. ¿Te fijas? Y ella llora porque no puede volver a su casa, ¿ya? Sin haber vendido nada, pues, si no le pegan, pues. La pobreza, la miseria total, pues. ¿Te fijas? Entonces ella se pone en un rinconcito nomás, en una esquinita, ya aterida de frío, mira la palabra que ocupa ahí, muerta de frío, diríamos, buen chileno, muerta de frío, ¿ya? Y la gente indiferente comprando la comida, comprando los regalos, que el arbolito, que te fijes, la gente indiferente pasando por esa esquina sin notar que había un bultito en la esquina, que era esta niña, la pequeña fosforera. Bueno, resulta que a ella le quedaba un puro fósforo bueno,
y con ese último fosforito lo encendió, y adivina qué pasa, Juanito, dice el cuento es para llorar, ¿ya? Aparece un tremendo árbol de Navidad. Y en el árbol de Navidad está su abuelita que había fallecido. Y la abuelita fallecida, ya cachaste para dónde va el cuento, ya le dice, venga, mi amor, y la abraza, po, y se abraza ya con su abuelita. El cuento termina cuando al otro día, el 25 de diciembre, la gente del ayuntamiento ahí de Copenhague se encuentra con una niña muerta de frío, congelada, en una esquina. Yo, ese cuento me mató la infancia, pues compadre, ¿qué quiere que le diga? Tenís 6, 7 años y lees ese cuento, quedé pero para adentro. Ahí ya como que la Navidad me cambió totalmente. Entonces, ¿por qué cuento el cuento de Andersen, de la pequeña fosforera? Un cuento navideño muy triste, muy de Andersen, muy de revolución industrial ahí. ¿Ya? Y, y resulta, ¿por qué? Porque ese día, me acuerdo, después de tomar tecito, ir a elegir los regalos y todo el cachoreo, y visitar las galerías, pues ir a la Windsor, a la Imperio, a la Galería Alessandri, a ver las vitrinas, que siempre ponían vitrinas muy bonitas, y ponían luces, y hasta unos pascueros inflados por ahí, unos renos, ya, en un Santiago que hacían 30 grados de calor, pero con el pascuero y con renos, pero bueno, y harto algodón por todos lados. Y me acuerdo que vamos entrando a la Galería España, no, nunca se me olvidó, que me ponía una juguetería muy bonita que me encantaba. ¿Ya? Y vamos entrando a la Galería España, y Juanito, te juro, en la entrada a la galería había un niñito, como yo, un niñito, con una cara famélica, ¿ya? Piñiñento, no sé si tú cachai lo que es piñiñento, o sea, mugriento, ya, sucio, con una cajita vendiendo tarjetitas de Navidad, porque antes, Juanito, a los regalos se les ponía una tarjetita amarradita, ¿sí? ¿Sí? Ya, de hecho, cuando chico, me acuerdo con mi mamá, nos hacía hacer tarjetitas para los regalos, ya, cosas para tener entretenido en la casa. ¿Ya? Y veo a este niñito, y mis papás pasaron, mi hermana, y yo de la mano de mi mamá, veo a este niñito, y fue como un espejo, Juanito. ¿Cachai? O sea, me rompió de nuevo toda la Navidad. ¿Por qué? Porque yo lo estaba pasando después con mis viejos, tomando tecito, comprando regalos. Navidad, por Navidad en familia, ¿no? ¿Ya? Y este niñito tenía que estar parado en la puerta de la galería ahí, vendiendo unas tarjetitas para los regalos. ¿Te fijas? No muerto de frío, porque en Chile, gracias a Dios, para Navidad estamos en verano. Pero te juro que en mi mentalidad de cabros chicos no supe cómo preguntarle a mi papá o a mi mamá por qué el niño estaba ahí y no en su casa pasando una Navidad, pues. ¿Cachai? Entonces, como diría mi amigo Luis Miguel, que está trabajando, me diría, viste, George, desde chico fuiste socialista. Conciencia de clase, conciencia social. No sé, yo lo cuento, ahora lo tomo a la broma, por supuesto, que la gente no se me amargue con estos recuerdos de Navidad. Pero en la práctica, Juanito, de alguna manera, ¿ya? Eran cosas que a mí no me cuadraban de niño. ¿Ya? Y tampoco me cuadraba que cuando el 24 íbamos a la casa de mi abuelo, ¿ya? Tomábamos micro y había un caballero manejando la micro. ¿Ya? ¿Te fijas? O había gente en la esquina vendiendo las típicas peritas de Navidad, frutitas, ¿ya? Mi papá compraba damasco, me acuerdo siempre, para Navidad, me encantaban los damascos, ¿te fijas? Y frutitas. Y yo no podía entender si venía el niño, el viejo pascuero, y era la Navidad y el niño Dios, ¿por qué toda esa gente estaba el 24 trabajando en la noche? ¿Por qué no estaba en su casa esperando el milagro de el niño Dios? Pues? Entonces no me cuadraban esas cosas de niño, no me atrevía mucho a preguntar, yo veía a los grandes todos tomando cola de mono, comiendo pan de Pascua, ya peluceando, peleando también de repente, me iba para bien, era chorizo el hombre. Están peleándose en los terrenos. Claro, no, siempre salían, es que mi papá era bien, era radical, no era, aunque fue masón un tiempo, nos mandó a la punta del cerro después, ya, pero siempre habían peleas, disputas ideológicas y religiosas, ya, mi papá era muy tuito. Mi mamá era profundamente católica, así que ella siempre estaba como conteniendo. Mi abuelo era liberal, era alessandrista, entonces las navidades que en familia eran entretenidas porque había de todo. Y siempre tenía un tío que se curaba hasta las patas. Entonces, yo como cabro chico, él me reía, ¿no? ¿Ya? Mis primos más grandes salían a carretear y entonces las tías se enojaban porque ¿hasta dónde fueron estos caros que no pasan la Navidad con la familia? Bueno, Navidades, pues. Pero yo me acuerdo de esas cosas, pues, ¿te fijas? Entonces se las comento a nuestros amigos que están escuchando este programa especial de Navidad para que vean que de repente, no sé, pues, mira, no quiero latearlos, pero un último recuerdo. Yo tendría unos 10 años y no sabía ver la hora, Juanito. Miraba los relojes y los relojes análogos, pues, ¿no es cierto? Relojes así como estos, ¿no es cierto? Mira, este reloj era de mi abuelo, estaba en el taller de él. ¿Ya? Entonces uno cachaba cómo ver la hora, pues. Entonces era la típica de cabro chico, y aquí era viene el viejito, y aquí era viene el viejito, y aquí era viene el viejito, hincha pelotas, pues. Entonces me acuerdo que esa Navidad mi mamá me dijo, le vamos a tener una sorpresa al papá.
¿ya? Y la sorpresa era que me enseñaron a ver la hora. ¿Ya? El palito chico marcaba la hora, el palito más grande marcaba los minutos, y el palito más rápido era el secundero, ¿te fijas? Y practiqué, pues, Juanito, practiqué toda la tarde ahí aprendiendo, viendo la hora, mirando la hora, el palito grande aquí, el palito chico acá. A mi hermana peluceando porque ella ya sabía, si mi hermana era súper inteligente, la vivaracha, ¿ya? Y ahí peluceando. Y yo quería saber la hora para poder decir, llegó el viejito a las 12. Po. Y Juanito, cuando llegó a las 12 me quedé dormido. Po. Me quedé dormido en los brazos de mi papá. Y no supe de las 12 ni nada. Po, ¿cachai? ¿Ya? Así que cuando desperté, de repente en la mañana, te vino 8 de la mañana, me dio perrera, pues me dio maña de cabro chico, de yo quería dar la hora. Y me regalo a los pies de la cama, por supuesto. ¿Te digo? Así que no, el viejito dejaba los regalos a los pies de la cama y después nos levantábamos en la mañana y veíamos que había un vasito de cola de mono a medio tomar y un pedacito de pan de Pascua masticado. Y mi tata, mi abuelito decía, mira, el viejito se tomó todo el cola de mono. Y uno como cabro chico, te quedas así como, ¡ay, ¿por qué no desperté? Mira qué entretenido, no sé. Po. Oye, ¿no hay No, comentario? ¿Nadie está nostálgico? hasta el momento no. Pucha, bueno, ya yo dije que los iba a contagiar ahí con mi nostalgia navideña, pues cuentos de Andersen y otras tonteras más. Por Sí, supuesto que ahí tenía como 10 años. ¿Y usted, Juanito, se acuerda de algo simpático o no? a mí me pasa de A ver. que tengo mis sobrinas Ya, y la mayor, que ahora tiene 15 años, una Lola, bien ya. inocente, la chica, le preguntaba así al papá, papá, le tenemos que dejar algo al viejo Pascuero, a Santa Claus, porque ella le decía Santa Claus. Ya, más gringa, ya, ya. Sí, bo. y, y resulta ser de que le decía, no, pero es que tenemos que dejarle algo al reno. Una galletita, claro. No, Bueno, no, pero espere. a ver. Ella dejaba un vaso de leche, dejaba Ya. como dos, tres galletas y dejaba un pedazo de zanahoria para el reno. Mira qué tienda. Bueno, Entonces, eso hacía todo el rato. Hasta claro. ahora. O sea, no, hasta ahora, más que nada para cuidar a sus hermanas, porque ella es la mayor de Eh, tres. Mira, y va a ser una gran madre entonces, porque esas cosas uno las sigue haciendo después de grande. Po. Yo no tuve la felicidad de tener hijos como don Luis Miguel, que tiene dos maravillosas hijas, pero tuve sobrinos, porque ya están viejujos ya, po, ¿ya? Pero se ríen todavía, se ríen de todas las tonteras que inventábamos con mi hermana, con mi mamá, acá, con mis tías, ya, para tenerlos entretenidos, po, ¿te fijas? Para tenerlos entretenidos. Y bueno, yo no, igual la típica, no se acuerda mucho de cuándo se dieron cuenta que el viejito oscuro ya éramos nosotros, pero siempre le inventábamos alguna cosa, ¿ya? Y la mejor, mira, te voy a contar una última anécdota porque ya nos tenemos que ir al corte, ¿ya? La mejor anécdota es la de mi sobrino que desde chico fue con Putin, pues era brillante, cabrón chico, bueno, ahora es un pelado brillante, un gordo brillante, ¿ya? Pero me acuerdo que mi sobrino chiquitito era aguja, pues. ¿Ya? Y te sacaba de quiso preguntándote por qué, y por qué, y por qué, y por qué, y sacaba sus conclusiones. Y yo siempre tenía respuestas para todo, ahí se me lo cuenteaba. ¿Ya? Buen profe de historia. Entonces un día era re flojo en el colegio, y no leía mal porque era inteligente, pero era flojo, no hacía las tareas, las escondía. Entonces me acuerdo que un día, ya, la típica, Joaquín, si te portas mal, el viejito Vascuero no te va a traer tu regalo, etc. Ya, Joaquín, el viejito Vascuero, y hasta que un día me dice, ¿sabes qué más, tío? ¿Y cómo va a cachar el viejo Vascuero que no estudié? ¿Cómo va a cachar que me porté mal? ¿Cómo va a saber? No tiene cómo saber, pues si está en el Polo Norte, él me dice. Y parado el cabro chico, parado en el hacha, así, ¿cómo va a saber? Y yo sobre la misma le quedo mirando, le digo, por el internet, pues cabro, el viejo Vascuero, ¿tú crees que está actualizado? Tiene un computador ahí, tiene una base de datos, el viejo, le llegan datos de todo el mundo y tiene un montón de gnomos y enanos ahí que los tiene trabajando, los explota, ya, y entonces ahí te tiene, tu profesor ahí mete al computador tu hoja de vida y tus notas del colegio, pum, le llegan al viejo. Compadre, yo así los pepas, se quedó pero pasmado, y ese año que le fue súper bien al final, si estudió, sacó buenas notas, se afanó, se afanó, porque él quería el castillo Fisher Price, todavía me acuerdo.
Y era muy caro, po, así que yo me acuerdo, fui y le compré en Almacenes París un castillo medieval con guerreros, hasta con un dragón, venía un dragón, un fantasma, unos caballeros medievales, unos caballos, bonito, un castillo así. Pero era made in China nomás, po, ¿ya? Y cuando abrió el paquete de regalo, digo, oye, y el castillo, y lo abre y pega la mirada y dice, este no es el castillo Richard Price, y se quedó así como cachudo. Y le dije, que se equivocó el viejo Pascuero. Y todavía se acuerda de eso y dice, oh, me embarraron, no me compraron nada que Pero mira, pues, Juanito, así que el viejo Pascuero sabe todo porque lo tiene todo computarizado, ¿viste? Así que una vez hice clase en básica y esa misma historia que le contaba a mi sobrino me sirvió con mis alumnos de quinto básico, que ahora deben tener como 30 años los cabritos, pero deben acordarse todavía del tío Lechuga, porque así me decían estos cabros que son, ya, que me los cuenteaba con esa historia, y así los tenía tranquilos, pues, así los tenía tranquilos en clase. Porque no es fácil hacerle clase a niñitos de quinto básico, a 40. Ah, Juanito. Oye, Juanito, ¿tenías otra historia tú o no? No, hasta el momento no. Oye, Juanito, ¿no te acuerdas cuando eras chico? No sé, ¿el regalo que No, más te gustó? ¿No te o sea, me ¿Ah? acuerdo que una vez ¿Mm? mi mamá que estaba en su tiempo, ¿Mm? fue a... eh, ay, se me olvida. Ella vivía en Italia Ya, y oh, yo qué siempre lindo. pedía Ya. el, eh, lo más nuevo en auto. Estos Ah. autitos que son en control remoto. Ah, de control remoto, pensé Sí, que los de control buracos, remoto. pensé los buracos, así, ¿eh? No, 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 los Ya, control remotos. Y un buena. día existía Ujú. un auto que se podía escalar por las paredes. Ah, sí, me acuerdo, sí. Eso fue lo mejor. ¿Y te lo trajeron? Y me lo trajeron. Juanito, qué buena tu mami, cariños para Sí, ella. sí. Pero lo que pasó fue de que el auto duró un día. Oh, típico, claro. Porque una de esas que estaba viendo, estaba revisando y yo decía, oye, ¿qué hace este plástico? Le quité el plástico y ya no podía subir las paredes. Ah, claro, te lo pintaste. Pero un Oye, pero niño de 7 años, po. no, eso es típico. O sea, bueno, yo no, yo era bien cuidadoso con mis juguetes. De hecho, te vas a reír, Juanito, todavía tengo algunos juguetes de cuando chico, ahí están ahí. Son las reliquias, ¿ya? Así que no funcionan, sí, pero son reliquias, ¿ya? Pero claro, bueno, mi mamá nunca se enojaba con esto que rompiéramos los juguetes porque los niños están jugando, pues, y a algunos niños les gusta desarmar y todo. A otros que son vándalos. Yo tenía un vecinito que le encantaba pisar los juguetes. Era como el cabro malo de Toy Story, una cosa así. ¿Ah? Así que, pero por esas cosas. Bueno, pues Juanito, el miércoles 24, Navidad, me encanta recordar porque lo pasé chancho cuando era chico, tuve regalos espectaculares, ya, harta anécdota, harta historia, por eso yo había invitado a nuestros amigos que, bueno, no compartieron tal vez con nosotros sus recuerdos, pero espero que tal vez que en esta media horita, ¿no es cierto?, contigo, Juanito, les vengan todos esos bonitos recuerdos, ¿ya? Algunos son medios tristes, como el cuento que conté, ¿ya? Pero en general la Navidad saca, saca el consumismo de la mayoría, pero también saca lo mejor de algunos. ¿Ya? Hay historias maravillosas. Yo tengo montones de esas, así que mis padres ya no están conmigo hace tiempo, hace harto rato ya, pero tengo muy buen recuerdo de por lo menos ya esas navidades. Y por supuesto, mi papá, que era melómano y fanático de los discos, tengo todavía sus discos ahí con Frank Sinatra cantando la Navidad, Dean Martin cantando la Navidad, Pink Crosby cantando la Navidad, porque era la moda en esos tiempos. Nat King Cole, era la moda de los 50, 60 y mucha música gringa. Tengo todos esos discos ahí que cuando me baja la nostalgia el 24 pongo el pick-up, se me cayó el carnet del pick-up en la tornamesa y me pongo a escuchar música de Navidad. Y lo último, Juanito, antes que nos vamos, lo último. Yo tengo un disco de mi papá que era Navidad en Alemania, con una portada donde aparecen árboles y todo nevado y los niños patinando y las canciones corales maravillosas en alemán. Y no sé por qué, de chico siempre me imaginé que la Navidad en Alemania debía ser espectacular. Así que ahora no sé, pues no creo que viaje nunca en invierno para esos lados, ya, pero, o sea, para la Navidad, ya, pero tal vez sí, tal vez la Navidad que me imaginaba de niño era más linda en Alemania, aunque las de acá en Chile con harto calor y con viejos pascueros. No sé si viste la última de 31 minutos, Juanito, ¿viste Calurosa Navidad, la película? De ver.
No la ¿La viste? pude ver. Porque está en Prime, sí, que ahí puedes verla, Sí, está en pues yo no Prime. tengo Prime. Ah, pero mira, métete al mar del pirateo, ahí te voy a mandar después un link que tengo unos amigotes ahí que son piratas totales, para que la veas. Oye, vámonos al corte y a la vuelta, dejamos la nostalgia de la Navidad, los bonitos recuerdos de la infancia, ya, y les voy a contar otras historias que tengo, otras noticias que son alentadoras ya, para esta bonita fecha, estas fiestas de fin de año. Vamos y volvemos, no nos dejen. Estamos de vuelta con Sin Restricciones, el espacio de la radio hoy para el comentario de la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura. Hoy día les acompaña Jorge Araya, el George para los amigos, ¿no es cierto? El profesor para mis alumnos, ya, el viejo de historia para los... Harto apodo, ¿eh? Pues somos ingeniosos los chilenos para los apodos. Oye, mientras volvíamos al aire, amigos, quedábamos con Juanito festinando ahí, hablando de la Navidad, y alcancé justo a contarle una anécdota de que mi señor padre trabajaba en el Banco del Estado, gran institución de Chile, ya, le debo todo al Banco del Estado, hasta los cambios de muela, en la salud dental, etcétera. Y me acuerdo que era entretenido que mi papá era muy conocido, trabajó muchos años en una sucursal, entonces le llegaban tarjetas de todo el mundo y por supuesto venían bien acompañadas las tarjetas, ¿ya? Siempre venía su buen whiskacho, su buena champaña, su buen vinito, ya su buen pancito de Pascua o queque de inglés, depende de la señora que lo hiciera, ya la vecina ahí. Entonces, yo siempre recuerdo eso de que mi papá llegaba bien aperado, ¿ah? Con harto, era, era conocido el hombre y bueno, y hacía hartas paleteadas también, don Jorge. Así que ese es otro bonito recuerdo ahí de las Navidades. Así que, aunque ustedes se rían, amigos míos, todavía me queda por ahí algún whiskacho que le regalaron a mi papá en sus últimos tiempos. Ya hace años, ya, bastantes años. Así pues. Oigan, amigos, les tengo ya, dejamos la Navidad, pues, me dio harta nostalgia ahí, pero quería comentar eso, que quería llevarlo un poco a la infancia, ya a las Navidades de antaño. No es que las de ahora no sean bonitas, la Navidad de por sí es una fecha muy, muy bonita, nostálgica. Ya siempre está el dicho que todo tiempo pasado fue mejor, no es tan así, pero siempre bonitos recuerdos, de todo un poco. Así que quisimos hoy día en San Restricciones, quise hoy día en San Restricciones, ya don Luis Miguel me dijo, llévele el espíritu de la Navidad a la gente, ¿ya? Que no sean castigados por lo que está pasando en la actualidad, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿qué quiere que le diga? Oiga, Juanito, aquí le tengo. Le apuesto que usted no sabe quién es Ismenia Pochart. No lo culpo, Juanito, porque yo tampoco sabía. Yo tampoco sabía. Miren, un amigo de nosotros, ¿ah? Nuestro amigo ahí, Miguel Espinosa, a ratito como voy a encontrar con él ahí, no sé si está escuchando, yo creo que no, de estar ahí trabajando también en sus programas. Compartió ahí, ¿no? Aquí en Instagram, compartió una imagen muy bonita de una chilena que yo no conocía, y por eso quise traerle la historia hoy día, amigo, ya para que, porque apuesto que también usted a lo mejor, tal vez lo más viejito, ¿ah? Mi papá si estuviera vivo, él tal vez me diría así, yo me acuerdo a esta niña. Ismenia Pochar, ¿ya? ¿Por qué? Porque iba a entrar al Salón de la Fama de la FIBA, Federación Internacional de Básquetbol, ¿ya? Y ustedes dirán, ah, entonces era deportista. Claro, pues aquí me empecé a enterar de ella. Aquí les voy a contar un poco la nota. La nota es de ADN, ¿ah? La que me comparte nuestro amigo Miguel, ¿ah? Que dice acá, Ismenia Pochard, histórica basquetbolista chilena y ex seleccionada nacional, fue distinguida al ingresar al selecto listado de jugadores y jugadoras que serán incluidos en la clase 2026 del Salón de la Fama de la FIBA, Federación Internacional de Básquetbol. Así que yo no la conocía, ¿ya? Lamento que a don Luis Miguel le tocara trabajar el día porque probablemente él no estaría dando una clase en estos minutos hablando de el deporte, es una enciclopedia, es el varón Fombola del deporte. Conoce mucho don Luis Miguel de todos los deportes, esa es la gracia, no solo de fútbol. Entonces aquí estaríamos comentando y le estaría contando tal vez más detalles. Yo estuve inquiriendo un poco acerca de doña Ismenia Pochar, ¿ya? Y me enteré de varias cosas interesantes de ella, ¿no? Como que nació en el sur de Chile, ya empezó, ¿no es cierto?, como amateur, era alta, medio 1,74 m, si mal no recuerdo, o 1,76 m, bueno, bastante alta, pues bueno, y que había empezado el deporte en el salto largo y el salto alto. Tenía el biotipo para hacer de salto alto, ¿eh? De todas maneras, muy alta ella. Ya, pero después se dedica al deporte. Colocolina de corazón, toda su vida, ¿ya? Colocolina ella hasta el final, ¿no? Fanática de Colo Colo, jugó por Colo Colo,
tiene un listado, mira, no quiero aburrirlos con el listado de medallas, campeonatos, o sea, realmente una lumbrera en el deporte, ¿ya? Y, y el detalle es que ella se dedicó primero, ¿no es cierto?, al juego y después se dedicó al entrenamiento. Fue una gran entrenadora. A los 41 años dejó ya el profesionalismo y se dedicó a entrenar equipos, ¿no es cierto? Fue seleccionadora nacional. O sea, un currículum extraordinario, y siempre vinculada al deporte, siempre motivadora, ¿ya? Bueno, pero desgraciadamente ella dejó toda su vida por el deporte. Entonces nunca se casó y nunca tuvo hijos. Y así llegó a los 72 años, ¿ya? eh, Viviendo en el lago Caburgua, solita, en una cabaña, ¿ya? Con un gran carácter, por lo que leí, un gran temperamento, bueno, era líder, ¿no es cierto? ¿Ya? Y tuvo un problema con un gaffiter en unos arreglos que le hizo en su casa, robó materiales, y ella lo encaró, ya tenía fuerte carácter. Y el gaffiter, malhadado, lo la asesinó y ocultó su cuerpo. Esto fue 2004, si mal no recuerdo, tengo la noticia por ahí. 2004, muy bien. Ya así que tuvo una muerte bastante brutal, un homicidio, ¿no es cierto? Ya, bueno, la historia va a ser la corta, se hizo una investigación, el padre del asesino lo echó al agua, él entró en contradicción y al final confesó, y como estamos en Chile y creemos en la rehabilitación de la gente, le dieron 8 años nomás de condena porque él ayudó a la justicia, no tenía intachada la conducta anterior, pese a los robos, a que los ladronzuelos. Y sé que él salió en 2014, si mal no recuerdo la noticia, ya está libre, ya, porque cumplió su pena con la sociedad, ¿ya? Y probablemente él cuando la asesinó nunca supo a la tremenda mujer, la tremenda estrella que tenía al frente. Por eso que ahora, 20 años después, 2024, no, pues 21 años ya, pues estamos en 2025, se hace, digamos, justicia, no por su asesinato, sino se hace justicia por su trayectoria, se hace justicia por su aporte, se hace justicia por las generaciones que ella formó, ¿ya? La hermosa, aquí la estoy viendo en su foto ahí, debe estar muy joven en esta foto, Ismenia Pochar, ¿ya? Basquetbolista chilena, ella entra de lleno al Salón de la Fama de la FIBA. Así que quería compartir esta historia con ustedes, ¿ya? Porque como dicen por ahí, aún tenemos patrias ciudadanos, por supuesto, ¿no es cierto? ¿Ya? Y tenemos mucha historia, ¿ya? Muchas historias de superación, de deporte, de valores, ¿no es cierto? Así que, y eso es lo más importante. Así que yo me enteré de esta historia ahora y por eso que siempre confieso, ¿ah? Les confieso, amigos, ya que lo que más me gusta de hacer este programa, ¿ya? No solo llegar a sus casas, a su trabajo, compartir un rato con ustedes, ¿ya? Un poquito de charla, hoy día monólogo porque estoy solito, ¿no es cierto? ¿Ya? Nuestro amigo Juanito ahí está trabajando ahí en la mesa de sonido, haciendo otras cosas, ¿ya? Pero lo interesante es eso, ya de que esta conversación semanal me permite seguir aprendiendo, seguir conociendo cosas, seguir reconociendo mi propia ignorancia y eso me alegra mucho, ¿ya? Porque en la medida que voy conociendo esta historia, ¿ya? Y la voy compartiendo con ustedes, todos ganamos, pues todos aprendemos, ya este es un proceso continuo, ¿ya? Así que no termina nunca. Miren de quién me acordé, en estos días tuvo de aniversario también don Carl Sagan, ¿ya? Que falleció a los 62 años, ¿ya? 62 años. ¿Y por qué me vino a colación? Por el tema este del aprendizaje permanente. O sea, ahí teníamos nuestro físico espectacular, ¿no es cierto? Que tal vez los más viejitos como los de mi edad se acordarán por la serie Cosmos. Después sacaron un libro maravilloso que tengo ahí en mi biblioteca, ya, basado en la serie, ya, y que nos llevó, ¿no es cierto?, el espacio de nuestras casas y a nuestras mentes. ¿Ya? Fascinante, ya lo de Carl Sagan. Vino a colación, ¿qué tiene que ver con Ismenia? Bueno, insisto, ¿ya? Personas que te trascienden, personas que te aportan, personas que te enseñaron cosas. Como dicen ahí por uno, no sé si han visto unos reels por ahí que dicen, estos fueron mis influencers, ¿ya? Que está tan de moda esto de los influencers, ¿no es cierto? Bueno, en el caso mío, tengo que decir que Carl Sagan sí fue un gran influencer. En ese minuto ni se hablaba de esa palabra, pero para mí fue importante. Y muchos más, no sé, los de mi edad, les cuento que yo estoy a punto de pasar a la sexta década, ¿ya? Los de mi edad recordarán también a don Jacques Cousteau, ¿se acuerdan? ¿Ya? Sus aventuras en el Calipso, el barco oceanográfico.
Ya, el mundo submarino ya costó otro gran influencer, diríamos ahora, ¿se fijan? Por ejemplo, y muchos más. O sea, yo recuerdo también a Félix Rodríguez de la Fuente, a lo mejor a muchos no les suena, que fue un gran etólogo y naturalista español. Ya yo lo tengo acá en mi colección Fauna de Salvat, ya, etcétera. Ya, y todo, ¿por qué me trae esa colación? Porque de alguna manera todas esas personas, digamos, ya nos aportaron. Hubo un programa que yo quería hablar de ella, voy a aprovechar ahora que estoy recordando todos estos grandes influencers, entre comillas, ya, de hacer una mención a Jane Goodall, que falleció hace un par de meses atrás, porque no, a ver, fue en noviembre, en noviembre, claro, para la elección parlamentaria, me acuerdo, antes de la elección parlamentaria. Justo el programa que vino nuestro amigo Max Quitral, cuando estaba de candidato a la Cámara de Diputados, ese día me acuerdo, yo había fallecido Jane Goodall, ¿ya? Gran etóloga, o sea, que estudia el comportamiento de los animales, naturalista ella. Estuvo en Chile un par de veces, tiene una fundación, la Fundación Jane Goodall, que es para promover, ¿no es cierto?, la conciencia de los ecosistemas, ¿no es cierto? ¿Ya? Una gran mujer, ella muy joven, quiso, estaba muy interesada en la evolución humana, en el desarrollo humano, en la evolución de la especie humana. Entonces ella viaja a África para conocer a don Luis Leakey. Don Luis Leakey, gran paleoantropólogo, ¿no? Él descubrió al Homo habilis, un fósil humano de más como de 1 millón de años, que se considera nuestro antepasado porque sabía hacer herramientas, este fósil, este homínido africano. ¿Ya? Y entonces Jane Goodall va a visitar a Louis Leakey, ¿ya? De su esposa Mary Leakey, que también hizo grandes descubrimientos en el ámbito de la paleoantropología, y hablaron acerca de esto del estudio de la humanidad primitiva, ¿ya? De nuestros antepasados. Y don Louis Leakey le dio una idea espectacular a Jane Goodall. La idea que le dio es que no podemos volver al pasado, a estudiar a nuestros antepasados, ¿no es cierto? A los homínidos ya extinguidos ya o fosilizados. Pero sí podemos, ¿ya?, hacernos una imagen de ellos a través del estudio de nuestros parientes primates más próximos. ¿Y cuáles son nuestros parientes primates más próximos? Los chimpancés. Entonces Jane Goodall, con ese consejo de la familia Leakey, ¿ya?, ella volvió a Londres, ¿ya?, a estudiar a los chimpancés del zoológico, pero de repente descubrió que había un puesto en Gombe, una reserva natural, ¿ya?, en Tanzania, Tanganica en ese tiempo, Tanzania, ¿ya?, y postuló, pues, y se ganó la postulación. Ella tenía unos 25, 26 años, muy joven ella, y dejó todo, abandonó todo, ¿ya?, para irse a la Reserva Natural de Gombe, donde estuvo gran parte de su vida, ya muchos años, 30, 40 años de su vida, ya estudiando primero a los chimpancés, ¿ya? Pongo troglodites, ese es el nombre científico, estos chimpancés, que tienen un 99,99% de semejanza genética con nosotros. Si realmente los chimpancés, si los vestimos, serían casi un ser humano. Eso les falta hablar, ¿no? Porque no tiene huesito dioides, y por eso no pueden articular. Pero de hecho se comunican en lenguaje, se pueden comunicar en lenguaje de sordomudos, por ejemplo. Ya son muy inteligentes ellos, ¿ya? En los parientes más próximos que tenemos. Y ella primero los estudiaba, pero después terminó conviviendo con ellos, coexistiendo con ellos, lo cual le trajo muchas críticas, porque el método de investigación de ella cambió. En vez de investigar así, de poner distancia con el objeto, poner distancia con el objeto a investigar, ella se vinculó. Incluso en vez de ponerles números, o series de números a los especímenes de chimpancé con los que ella estudiaba, ella les puso nombres. Ahí le criticaron porque los humanizaba, ¿ya? Pero realmente es una historia maravillosa. Cuando ella falleció un par de meses atrás, a mí me impactó fuertemente. Igual ella ya tenía octogenaria, ya más de 80 años, pero una historia de vida maravillosa. Y ella es una persona maravillosa, ¿ya? Así que por eso la traigo a colación ahora, porque este es el programa que estoy aprovechando de comentar aquellas historias que no pude contarle en su minuto. Así que nuestra amiga Jane Goodall. Una anécdota de Jane Goodall, ¿ya? Una última anécdota para contarle. Ustedes se imaginarán que ella, bueno, la anécdota cuenta de que ella cuando era chiquitita, 6, 7 años, hablando de Navidades, por ejemplo, ¿ya? A ella le regalaron un peluche de un chimpancé, un mono. Entonces la idea, en una entrevista le preguntan, bueno, de ahí vino tu amor por los monos y estudiar a los chimpancés. Entonces el chimpancé es tu animal favorito, le dijo el periodista. Y ella le respondió, no, mi animal favorito nunca ha sido el chimpancé. Entonces todos quedan así, wow, entonces, ¿cuál es su animal favorito? Y ella dijo, el perro. Entonces recordó su mascota, su perro, no recuerdo el nombre ahora, que era un Kill Terrier, una mezcla de ahí de dos, tres perros por ahí.
el labrador con no sé qué, un perro negro. Yo vi una foto de ella niña con el perro, un perro muy simpático, se ve muy viaracho. Y ella dijo que ese era su mejor amigo, ¿ya? Su perro, su mascota, ¿ya? Y que los perros eran su animal preferido. Y cuando le preguntaron, ¿pero por qué si el chimpancé es tan inteligente? Y ella dijo, el chimpancé no me gusta como animal porque es demasiado parecido a los seres humanos. Sin embargo, los perros, no merecemos a los perros, amigos míos. Los perros son excelentes, te entregan todo, hasta su vida, sin chistar, ¿ya? Así que los que hemos tenido mascotas, los que tenemos perros, los que convivimos con ellos, no los que los tenemos amarrados en el patio con un pedazo de pan y un tacho de agua, no, los que convivimos con ellos, ¿ya? Sabemos que los perros son extraordinarios. Y lo de Jane Goodall y los chimpancés, quiero aclararlo. Ella en sus investigaciones ahí en Gombe descubrió que los chimpancés eran mentirosillos, eran ladrones, eran asesinos, se tenían un montón de conductas, pero tan humanas que, bueno, tal vez el gran estudio de Jane Goodall es ese, que nuestras características actuales, ¿no es cierto?, la criminalidad y todas esas cosas que a veces nos avergüenzan como seres humanos, ya son parte de nuestro desarrollo como especie, como primates. O sea, eh, viene dado por nuestra herencia, tal vez hasta genética. O sea, los chimpancés de Gombe eh, tan mafiosos como una banda de criminales de humanos, ¿se fijan? Haciendo la guerra, robando, violando, ¿ya? Así que bien humanos, y por eso que ella decía, no me gustan los chimpancés, no es mi animal preferido, es el perro. Los perros sí que son nobles, ¿ya? Así que, ¿qué queréis que le diga? Ya se nos va otro bloque más, así que yo tenía, igual me quedan cositas por comentarles, ¿no es cierto? Ya, si ustedes me preguntan, oiga, ¿y cómo está el mundo, profe? He hablado puros recuerdos, así. Bueno, quería comentarles que aquí tengo varias cositas que me comentan, que me manden y me escriben aquí, ¿no es cierto, amigos? Así que se los agradezco. Eh, y es que, básicamente, cuando uno dice, profe, resulta que viene la Navidad y ustedes saben que aquí recordamos el nacimiento del niño Jesús, los católicos, no sé, los cristianos en general, y el mundo cristiano sigue siendo la religión todavía mayoritaria a nivel mundial, de distintas denominaciones, católicos, evangélicos, ortodoxos, ritos sirios, coptos, etcétera, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Recordamos, ¿cierto?, el nacimiento para algunos este gran profeta, para otros, ¿no es cierto?, el Mesías, el Hijo de Dios, ¿ya? Jesús de Nazaret, ¿ya? Y toda esta fiesta que se institucionalizó, ¿no es cierto?, a partir de finales del Imperio Romano y ya en plena Edad Media. De hecho, solo recordar que si hacemos nacimientos, ¿no es cierto? Si hacemos nacimiento y ponemos niñito Dios, el burrito, la Virgen, San José, es porque lo empezó a hacer un santo, San Francisco de Asís en Italia. Él fue el que hizo los primeros pesebres, le decimos nosotros, ¿ah? Pero amigos, ¿saben que el pesebre es una pieza de piedra, ya que construían en el Medio Oriente, la tallaban en piedra, ya que era el abrevadero de los animales. Y como era de piedra, cuando nacían los corderitos y venían y podían ser aplastados por su mamá o atacados por otro animal, los pastores tomaban los corderitos recién nacidos y los ponían en el pesebre, o sea, en este cuenco de piedra bebedero, porque ahí estaban protegidos y como en el hemisferio norte, donde está Belén, están en pleno invierno, estaban más protegidos del frío. Entonces de ahí viene la relación del pesebre, esta pieza de piedra, ¿ya? ¿Ya? Para poner a este corderito, ¿ya? Sobre todo el corderito nacido blanco, impoluto, ¿no es cierto? ¿Ya? Prístino, ¿ya? Y ahí viene entonces la asociación con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es decir, Jesús, ¿no es cierto? Jesús de Nazaret. Y es muy interesante todo ese tema. Así que referido, ¿no es cierto?, a los pesebres. Y en el caso del árbol de Navidad, eso sí que es antiguo, el árbol de Navidad incluso es más antiguo que los pesebres porque viene de las antiguas costumbres germánicas, ya el Yggdrasil, el árbol ahí ya donde Odín obtiene el conocimiento, etcétera, y un montón de leyendas, ¿no es cierto?, bien germánicas, pero que los sacerdotes católicos inteligentemente cuando fueron a Germania a cristianizar, tomaron este árbol, ¿no es cierto?, de la mitología nórdica, germánica, y lo transformaron en un árbol iluminado, ¿no es cierto? El árbol que se ilumina, ¿ya? Y que siempre tiene fruto. Porque están en pleno invierno en el hemisferio norte, en Alemania, entonces no hay frutos en los árboles en esta época del año. Pero, milagro de Navidad, este árbol tiene fruto, ¿no es cierto? Entonces le colgaban dulces, golosinas, frutitas, manzanitas, peritas, etcétera, ¿ya? Para la Navidad. Y esto empezó a hacerlo nada menos que nuestro amigo Martín Lutero, pues, ¿ya? El de la Reforma Protestante, ¿ya?
1519, ¿ya? Y en realidad entonces después esta tradición alemana llega a Gran Bretaña porque la dinastía que gobernaba con la reina Victoria en Inglaterra era de origen alemán, Sajonia-Coburgo-Gotha. Y después de Inglaterra pasa a Estados Unidos y ahí se hace mundial, pues ya los gringos ahí inventan el viejo mascolo de la Coca-Cola y ¡pum! Esto se hace mundial. ¿Se fijan? Entonces, por eso teníamos pesebre y por eso teníamos arbolitos. Miren qué historias más entretenidas. ¿Ya? Pero todo eso, ¿no es cierto?, referido a que yo quería la reflexión de antes de terminar este bloque, iba a Belén. Belén. El profeta Elías por ahí dice Belén, la más pequeña de las aldeas de Judea. Claro, la más pequeña, pues, ¿ya? Porque ahí en Belén, la más pequeña, la más humilde, ¿ya? Ahí van a ser el Salvador, de acuerdo a la doctrina, ¿no es cierto?, cristiana. ¿Se fijan? Y entonces aparecen todas estas tradiciones, ¿no es cierto?, que nos hablan de la llegada de los Reyes Magos, de la persecución y la matanza de los niños inocentes, de la huida a Egipto, ¿no es cierto?, de la concepción virginal, la Inmaculada Concepción, que estuvimos el 8 de diciembre, ¿no es cierto?, hace poquito. Conté la historia, ¿no es cierto?, entretenísima que contamos de un milagro para esta época. Y todas esas cosas, pues. Para los creyentes, ¿ya?, me incluyo, los que tenemos fe, ¿ya?, vemos, ¿no es cierto?, el lado escatológico, ¿no es cierto?, el lado ya, simbólico de toda esta celebración. Para los no creyentes, como me dijo Luis Miguel, ven la parte, ¿no es cierto?, ya más humana, más familiar de una cena, un momento de reencuentro, un momento de alegría, de intercambiar regalos, cariños, ¿no es cierto?, de hacer una tregua en la Navidad, historia que contamos, ¿eh? Por ahí sin restricciones al principio, los primeros años contamos la tregua de Navidad. O sea, la Navidad es tan potente que hasta logró parar de repente una guerra, aunque fuera por una noche. ¿Se fijan? Y hay varias historias similares, ¿ya? Algunas muy bonitas, otras más dramáticas, como el cuento que les conté al principio. ¿Ya? Pero el mensaje básicamente es eso, sin restricciones. Me amigo Luis Miguel, Jorge Araya que les habla, Juanito y la radio hoy, con el tío hoy, etcétera, Dani Marilicán, etcétera. Todos queremos que este miércoles, a lo mejor no tienen cena, a lo mejor no tienen regalo, pero se tienen unos a otros amigos. ¿Ya? Y si usted realmente está enojado con ese pariente, está peleado con el hijo, con la hija, ya con su pareja, tiene un rencorcito por ahí, este es el momento, amigo. Este es el momento para dejar el orgullo atrás, para humildemente dar un poco de amor y pedir un poco de amor, porque en pedir no hay engaño. Y tal vez es la única noche en el año que tenemos esa libertad. En la antigua Roma se hacían las Saturnalias, en donde los esclavos se hacían pasar por los amos se disfrazaban de esclavos y todos la revolvían y se ponían máscaras, se curaban. ¿Para qué digo? Pues se hablan de Saturnales, así como las fiestas, pero de Baco, pues, unas bacanales, ¿ya? Porque a los romanos les gustaba el deseo, ¿ya? Pero después, al otro día, todo volvía a la normalidad. Todo volvía así, el amo volvía a ser amo, el esclavo volvía a ser esclavo, pero por un día se daban permiso, ¿ya? Para chasconearse un poco. Bueno, el 24 en la noche, es la noche que tenemos permiso para abrir el corazón, para recordar a los que ya no están con nosotros, ya para abrazar a esos cabros y miércoles que nos hacen rayar de repente, ya para mirar a nuestra pareja, tal vez más vieja, más arrugada, pero pucha, está con uno, ya para llamar a los amigos, sobre todo esos que hace tiempo que no hablamos con ellos y no sabemos, porque ya no se mandan tarjetas como antes, pero ahora tenemos WhatsApp. Aprovechemos todas esas cosas, amigos míos, y esta Navidad entonces tengamos una tranquila, una buena noche. Nos vamos al corte con Juanito y a la vuelta no se vayan porque siempre hay una historia. ¿Ya? Y les tengo una buena historia para terminar este programa navideño, ya 22 de diciembre de 2025. Vamos, Juanito, a comerciales y volvemos. Y ya estamos de vuelta con Sin Restricciones, el espacio de la radio hoy para comentar la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura. Hoy día, Jorge Araya, quien les habla, me encuentro casi solo porque Juanito ahí en los controles me acompaña, pero haciendo un programa especial de Navidad. ¿Eh? Primero comentamos en el primer bloque recuerdos de Navidad, algunas cositas ahí, conté alguna historia. El segundo bloque estuvimos conversando, ¿no es cierto?, acerca de algunas noticias, ¿ya? Que me habían quedado en el tintero, ¿ya? Y quería, ¿no es cierto?, llevarla a colación. Y una pequeña reflexión así me puse y me bajó el espíritu navideño. ¿Ya? Pero para el último bloque, como siempre, estamos en el bloque de historias sin restricciones, donde siempre contamos alguna historia. Y yo tengo una historia que se me quedó en el tintero de la semana pasada. Como la semana pasada fue un programa especial acerca de las elecciones, ¿no es cierto? ¿Ya? No hubo oportunidad de hablar de este centenario, amigos míos. Sí, una institución en Chile
el 12 de diciembre, cumplió 100 años, ¿ya? Eh, Ahora se llama Parque Met, ¿ya? Está todo integrado. Pero yo lo conocí como el Zoológico Metropolitano de Santiago, el viejo y querido Zoológico del San Cristóbal. ¿Ya? ¿Sí? El Zoológico de San Cristóbal cumplió el 12 de diciembre 100 años, amigos míos. Y ahí le estaba contando a Juanito, le pregunté, pues Juanito, le dije, ¿tú conoces el Zoológico Metropolitano? Juanito se queda pensando, dijo, conozco el Windsor. Claro, y yo dije, la mayoría de las personas más jóvenes deben tener, ¿no es cierto?, el Windsor en la mente. ¿Ya? Que yo conocí el Windsor cuando no era Windsor todavía, era nomás cuatro patos en un estanque y andaba un ratón por ahí, ¿no? Y un par de cabros y unos chivos que tenían por ahí. Ya, muchos años atrás, le estoy hablando de más de 30 años atrás. ¿Ya? Pero claro, después Windsor se desarrolló y realmente es fantástico. Yo un par de veces he ido al Windsor, pero hace tiempo tampoco de no, porque no soy muy dado de ir a ver animales en cautiverio, ¿no? Como que no me seduce, pero comprendo y entiendo la funcionalidad de los zoológicos actualmente. O sea, los zoológicos ya no son colecciones de animales, así que una colección exótica, no. Los zoológicos ahora se han convertido, gracias a Dios, en verdaderos instituciones de preservación de la naturaleza, ya donde incluso animales que están seriamente amenazados en su ecosistema, el zoológico les da una posibilidad, ¿no es cierto?, de reproducirlo, ¿no es cierto?, y conservarlo. ¿Ya? Así que esa mirada decimonónica de la colección de animales, ¿ah? De tener de todo tipo de animales, gracias a Dios ya no es así. ¿Ya? Algunos piensan que los zoológicos ya no deberían existir, ¿ya? Pero les voy a decir, amigos míos, que muchos animales ya nacen en cautiverio y si no fuera por el zoológico no tendrían posibilidad de existir realmente, o sea, y menos de ser insertados en un ecosistema, muy difícil. Eso es una tarea titánica. Por eso los que hacen esa labor de reinserción son realmente héroes de la ecología, héroes del- de- de los ecosistemas. Bueno, pero volvamos al zoológico metropolitano, pues no les quería contar esta historia que quedó pendiente de la semana pasada. 12 de diciembre de 1925. Pero la historia es más antigua, yo estuve indagando acá, ya, porque siempre me gustó la historia del zoológico, ya estuve indagando y me encontré con lo siguiente. Ya, la primera exposición de animales exóticos que hubo en Santiago de Chile, ya fue, adivinen en dónde, en la Quinta Normal. Ya la Quinta Normal, una creación del gobierno de don José Joaquín Prieto, por ahí por 1834, 1835, el gobierno de Prieto creó la Quinta Normal de Agricultura, que tenía como finalidad traer especies foráneas de plantas y animales para poder introducirlas al país. Por ejemplo, ahí se hicieron experimentos para traer las abejas melíferas de Italia, ¿ya? Traer abejas melíferas a Chile, razas de ovejas y de cerdos y de ganado que traían de Gran Bretaña, ¿ya? Para la mejor lana, más carne, más leche, te fijas, razas. Por ejemplo, se trajeron caballos percherones de Flandes, ahí de Bélgica, Holanda, ya se aclimataron en Chile. O sea, ahí en la Quinta Normal se hacían todas estas experimentaciones, los espárragos, las alcachofas que antes no se traían, se trajeron en esa época. Incluso las cepas vitivinícolas, ¿ya? Los silvestres Chacavía, el famoso ahí de la viña Chacavía, también es de esta época. Entonces, la Quinta Normal era un lugar de innovación tecnológica, ya, en esos años, 1835, ¿se fijan? ¿Ya? Y entonces, ahí quedaron animales, ¿ya? Quedaban animales, hacían exposiciones, era como ya, las ferias internacionales que se hacían en la Quinta Normal. Con los años eso pasó, ya, pero para 1875, tengo acá una nota de Parquemet, ya se hizo una exposición de animales exóticos en la Quinta Normal. Y fue tal el éxito, ¿ya? De esta exposición de animales exóticos, habían cabras de Abisinia, pavos reales, como una cosa así, que tampoco era como la tremenda cosa, ¿ya? Pero el tema es que ahí surgió la idea, oye, ¿por qué no dejamos estos animales y hacemos un zoológico para la ciudad de Santiago? Entonces ahí quedó rondando la idea, estos animalitos quedaron ahí en la Quinta Normal, ahí ya como una especie ya, de- de ciencia, exploración, ya, y quedó la idea dando vuelta, entonces en 1882, don Julio Bernard inauguró el primer zoológico de Chile, ¿ya? En Santiago, en la Quinta Normal, ¿se fijan? Así que pero este zoológico, podríamos decir que era privado, en el fondo era don Julio Bernard, el hombre que había impulsado esto. ¿Te fijas? Entonces no, ya era pequeño, ¿no es cierto? De hecho, por ahí tengo la lista de especímenes, era muy pequeño, pero era un intento. O sea, ya la idea era emular a los grandes zoológicos como el de Berlín. Les cuento que en Chile tuvo una gran influencia de Gran Bretaña al principio, de Francia después, pero para finales del siglo XIX,
ya con el auge del imperio alemán en Europa, ya en Chile había una gran influencia alemana. Te trajeron instructores militares para la escuela militar, por eso tienen todavía el uniforme prusiano, te trajeron profesores para la escuela, ya para el pedagógico, ¿ya? En la época de Balmaceda, te trajeron profesores alemanes para el pedagógico, para reformular la pedagogía en Chile. Entonces, lo alemán era muy popular en Chile, o sea, era de mucho prestigio, todo lo alemán. ¿Te fijas? Ya había una gran mirada al imperio alemán, ¿ya? El Kaiser miraba bien a Chile también. Entonces, el zoológico de Berlín es un zoológico modelo. Entonces ahí surge la idea, oye, un zoológico como el de Berlín, po. ¿Te fijas? Entonces, acá, don Alberto Maquena y don Carlos Reed ya impulsaron en el Congreso Nacional ya la idea de legislar y crear por ley, ¿no es cierto?, un zoológico para Santiago. Así que para 1921 ellos llevan en la batuta con el proyecto de ley para la creación del zoológico nacional. ¿Ya? Entonces, por supuesto que se necesitaban terrenos, se necesitaban animales, se necesitaban veterinarios, se necesitaba personal, o sea, ellos buscaron toda la parte positiva, o sea, que el zoológico va a ser un beneficio para la ciudad. ¿Se fijan? No solo un punto turístico y atractivo, sino también un punto laboral, y también, y esto es lo más interesante, y me llamó la atención al leerlo, y ya para 1921 se hablaba de un centro de conservación de animales. O sea, ya estaba la noción, la conciencia de que no solamente era un muestrario, una exposición de animales exóticos, sino que también una manera de conservarlos, de protegerlos. ¿Se fijan? Así que interesante lo de nuestros amigos acá, el señor Maquena, el señor Reed, Alberto Maquena, don Carlos Reed, aquí estoy viendo la foto ahí de don Carlos Maquena, ahí con su gran bigote, muy de la época. Entonces, ellos estuvieron de 1921 hasta 1925 y obtuvieron el concurso de un personaje del cual hemos hablado varias veces ya, pues en este programa, don Arturo Alessandro y Palma, el león de Tarapacá. Claro que este león no lo iban a meter al zoológico, al contrario, el león se interesó profundamente, ¿ya? En el proyecto y lo apoyó desde la presidencia de la República. Así que para el 1 de septiembre de 1925, ¿sí? Todavía ya había vuelto, ¿no es cierto? Después del ruido de sale, después de se iba a votar la nueva constitución, todas esas historias que contamos aquí en Sin Restricciones, ¿ya? Pero no se olvidaron aquí los parlamentarios y el presidente de la promesa, el Zoológico Nacional. Entonces, el 1 de septiembre de 1925 se le asignó al zoológico los terrenos del Cerro San Cristóbal, ¿ya? En forma de terrazas, ¿ya? En forma de terrazas, a hacer el zoológico. ¿Y por qué se eligió el Cerro San Cristóbal, amigos míos? Ustedes ya lo están intuyendo, pues, porque pensaron de que ahí se podía recrear mejor el hábitat de algunos animales, por ejemplo, cabras, osos, búfalos, ¿se fijan? ¿Ya? Para hacerlo más entretenido y más ecológico. O sea que para 1921 ya nuestros amigos tenían la idea de hacer un espacio así, donde los animales se sintieran como en su hábitat. ¿Se fijan? Y entonces aprovechando la parte rocosa y la parte del Cerro San Cristóbal. Así que la idea no era mala. ¿Ya? Así que, por ejemplo. Bueno, tengo otros datitos, no voy a ir tanto detalle. O sea, los primeros animales, ¿saben de dónde llegaron, amigos míos? Miren qué detalle más simpático. Los trajeron del zoológico de Mendoza, que ya existía, ya en Buenos Aires y Mendoza ya tenían zoológico. Nuestros amigos argentinos, ya más cerca de Europa, ahí ya tenían su zoológico. Entonces, los primeros animales los trajeron en tren aprovechando el ferrocarril trasandino que construyó Chile, ¿no es cierto? Ya que iba de Mendoza a los Andes, y después de los Andes, ¡pum!, a la estación Mapocho, pues, que cuando todavía llegaban trenes, entonces los traían en estos carros ahí en tren, y fue todo un espectáculo, porque le dicen las crónicas de la época, dicen que fue un espectáculo ver cómo los ferroviarios chilenos se manejaban ahí con los carros, cambiaban para allá para acá, el cambio de rieles, para trasladar a los animales con sus jaulas, y no se estresaran tanto y todo. Bueno, así que de Mendoza los primeros animales que llegaron a la estación Mapocho. Y de la estación Mapocho, el show de llevar a los animales, bajarlos del tren, ¿no es cierto? Y llevarlos, ¿no es cierto?, en carros, en sus caulas, hasta el Cerro San Cristóbal, pues. Así que fue titánica, pero como estamos en Chile, más que titánica, se prestó para tanta talla, peluceo, ¿no es cierto?, bromas, sobre todo al presidente Alessandro, etcétera. Bueno, así que entre chilenos nunca nos aburrimos, eso es lo más típico. Bueno, va a ser corta la historia, ¿ya? Llegamos al 12 de diciembre de 1925. Apuraditos, ¿eh? Porque había que inaugurar el zoológico, ¿ya? Y no perder las concesiones y todas esas cosas, ¿ya? Así que nuestro amigo Reed, nuestro amigo McKenna ahí, pero corriendo, ¿ya? Sobre todo el señor Reed, para sacar adelante el zoológico nacional, ya con 70 animales. Esos tengo aquí el listado para que hay unos tapires, estoy viendo las fotos por ahí, unos osos,
ya. Algunos leones, los osos y los leones venían de zoológicos, sé que venían bien maltratados, o sea, de zoológicos digo de circos, porque que los rescataban ya. Entonces, bueno, la cosa es que ahí partió el Zoológico Nacional y que fue el paseo de la socialité durante varios, por lo menos de la década del 30. ¿Ya? Y paseo obligatorio para todos los que venían a Santiago, todo el que venía de provincia a Santiago, paseo obligatorio, Cerro San Cristóbal, funicular, el castillo. No, hacer un paseo yo me acuerdo de niño, haría un par de veces con mis padres, un paseo muy bonito, y que a uno como niño te ilusionaba, porque ibas a ver el elefante, la elefanta fresia, los más viejitos saben de qué estoy hablando. Aquí tengo la foto de la hermosa elefanta fresia. 1941 llegó ella y vivió hartos años, pues, porque yo la vi como el año 73, me acuerdo, 1972, 73 me llevaron, y ahí conocí a la elefanta fresia, ya una dama ella, ¿ya? Así que otro día les voy a contar la historia de Fresia, que es bastante triste, ella estaba solita y bueno, ya, pero Fresia la trajeron desde Brasil, del zoológico de Río de Janeiro, ya, ahí la trajeron y el año 1941 fue una hazaña traerla y fue, pero la noticia, pues, el mundo estaba en guerra. Segunda Guerra Mundial. Y Fresia llegó acá, ajá, y hizo las delicias de los niños. ¿Ya te fijas? Así que, una dama. Bueno, la cosa es que pasaron muchas cosas más, ¿no es cierto? Y es un poquito la historia del origen del zoológico metropolitano, le decíamos en nuestro tiempo, ahora Parquemet, pues, Parquemet. Pero no puedo terminar la historia, ¿no es cierto?, del zoológico, sus 100 años, sin contarles cosas anécdotas buenas y también cosas terribles que han pasado en el zoológico, algunas, digamos, bastante criticables. Hay movimientos actualmente, ya que hablamos de Google, ¿no es cierto?, y los ecosistemas, hay movimientos en el mundo y por supuesto en Chile también, que son muy críticos, ¿ya?, de los zoológicos, ¿ya?, de que dicen que los zoológicos no deberían existir, que son una forma de maltrato animal, y ahí se comentan muchas cosas. Aquí les quiero comentar algunas, ¿no es cierto?, aquí la gran crítica, estoy leyendo una noticia acá que dice la falta de garantía sobre el bienestar de los animales y el componente ético de mantener especies en cautiverio. Claro, si uno considera a los animales como seres sintientes, por ejemplo, estoy pensando en la elefanta fresia, un animal inteligentísimo. Los proboscidios, ya, o sea, los elefantes, ya, son una rama de los mamíferos que son de los más inteligentes, tienen memoria, ya se han hecho hasta bromas de esos chistes, de eso, etcétera. Ya, y así, bueno, vamos descubriendo la ciencia a partir de la neurociencia ya, y otras ramas más, hemos descubierto, ¿cierto?, que los animales no son tan bestias como parecen. Y parece que las bestias son los que los maltratan. Gran amigo, mi querido amigo filósofo Arthur Schopenhauer siempre decía, po, ya de que el nivel de intelectualidad, digamos, de humanidad, se veía en el trato que tú le das a los animales. Te fijas, ya hay compadre bastante bestia, ¿qué quiere que le diga? O sea, la bestia ahí no es el animal, no hay ninguna duda. Bueno, el tema es el siguiente, po. Resulta que a través de- de los años en el zoológico metropolitano han pasado algunos accidentes, han pasado historias que da lata recordar, digamos, porque los animales sufrieron y sufrimos los que nos gustan los animales porque eran parte, ¿no es cierto?, del paseo. Voy a elegir algunos nomás para comentarles, por ejemplo, en 1967, cuando llegan los Hawker Hunter a Chile, los trajeron, otra historia macanuda, los trajeron volando de Gran Bretaña a Chile, y tuvo una hazaña de la facha, traen los Hawker Hunter, ¿ya? Y resulta que un avión Hawker Hunter sobrevuela Santiago y rompe la barrera del sonido. Quitó la escoba en el zoológico, los animales entraron en pánico, ¿ya? Y aquí sale el tema de que una cebra, un camello, ¿ya? Y un oso, una osa parda, ¿ya? Se mataron, producto del estallido, ¿no?, de la romper el sonido. ¿Por qué? Porque salieron como locos corriendo en sus jaulas, se estrellaron contra la reja, contra la muralla y las heridas fueron letales. Entonces, ahí ya tenemos un detalle, ¿ya? Fue sin querer queriendo, como diría el Chavo del Ocho, pero bueno. Tengo acá otra noticia que esta a mí me impactó mucho, ya me acuerdo porque no fue hace tanto tiempo, fue en 1995, ¿ya? En 1995 hubo un cortocircuito en la jaula de las jirafas, ¿ya? Que tenían, era una jaula que habían refaccionado, estaba muy bonita, tenían una casita especial ahí para que se resguardaran en invierno, en la lluvia, etcétera, ¿ya? Y resulta que esa casita tenía un sistema de calefacción eléctrico y se sobrecargó. Hubo un cortocircuito y durante el incendio murió una cría de 1 año y medio, un macho de 8 años y dos hembras preñadas. 4 animalitos murieron quemados. El fuego, pero vino cortocircuito y como esto era de madera, ¿no? Y más encima tenía imitación ahí como unas palmeras y todo, ardió como yesca y las jirafas no pudieron ser rescatadas.
Esto fue, pero fue súper dramático, ya, horrible. Después trajeron, las jirafas que llegaron después, las trajeron de Sudáfrica, pero ahí también hay algo negativo, porque estas jirafas eran salvajes, las capturaron en un parque natural en Sudáfrica, y Sudáfrica las ofreció a Chile. Pero eran salvajes, o sea, las sacaron de su hábitat para traerle a un zoológico a Santiago. Entonces, ahí, generalmente los zoológicos se abastecen del intercambio de animales, ya que nacen en cautiverio. Así que aquí voy a llegar a la historia que a mí más me impactó. Oye. Eh, 29 de julio de 2012. 29 de julio de 2012. ¿Ya? Bastante años atrás ya, pero yo me acuerdo por qué me impactó. Porque en Chile teníamos un tigre blanco. No recuerdo, creo que lo trajeron de Brasil, no recuerdo qué zoológico lo trajeron por intercambio, y llegó este tigre blanco, una maravilla, era hermosísimo. Yo lo fui a ver, ya lo vi en persona. Maravilloso, los tigres son uno de los animales, una creación de Dios realmente. O sea, ¿qué quieren que les diga? Un animal perfecto. La naturaleza ahí, las leyes de la evolución de Darwin hicieron una maravilla con los tigres, son hermosos. Pero bueno, resulta que acá hubo una negligencia del cuidador, en que en vez de tomar todas las precauciones, se confió, ¿ya? Y fue atacado por el tigre. ¿Ya? El tema es que los protocolos en todos los zoológicos del mundo, esto no en Chile, no, en cualquier zoológico del mundo, si un animal ataca a una persona, sea el cuidador, o sea un niño que cayó, o sea un tontito que se metió a revolverle, ¿ya? El protocolo siempre es el mismo, hay que sacrificar al animal. ¿Vieron? Y acá este tigre blanco, que era una maravilla, se llamaba Pampa, creo, si mal no recuerdo, Pampa, claro, porque entonces es argentino regionalmente. Pampa se llama. Ya tuvieron que, dos tiros, pues. Vino un tirador escogido ahí del zoológico y le pegó dos tiros y lo mató. Muchos decían, ¿por qué no lo durmieron? ¿Por qué no le tiraron un dardo? Etcétera. El tema es que los animales, por muy domésticos que sean, por muy de zoológicos que sean, por muy en cautiverio que estén, el instinto manda. Entonces el animal cuando ya caza una presa, como un ser humano, se ceba. Entonces ahí es complicadito. Entonces, no justifico que hayan matado a Pampa, pero el protocolo está claro. O sea, se atacó a su cuidador, había que salvar al hombre primero. Ese es el tema. Hay otras historias parecidas, digamos, en el zoológico, pero yo quise recordarles nomás algunas de ellas, para que veamos que también el zoológico tiene sus dramas, pues, ¿ya? Y a veces el mal manejo, ¿ya? De, de estos animales en cautiverio puede traer, ¿no es cierto?, eh, problemas. Ahora, el problema más típico de todos los zoológicos, no solo en Chile, es que la gente va y cree que es gracioso tirarles cualquier cosa para que coman y los animales se intoxican y se enferman. Porque aunque sean muy parecidos a nosotros, sus estómagos o sus hábitos alimenticios son muy distintos. Pues yo me acuerdo que la pobre elefanta Fresia siempre pasaba enferma porque le pasaban chicle, y esos chicles se le pegaban en la guatita, en el estómago, y entonces la elefanta cualquier problema, ¿te fijas? Por ejemplo, los monos también, etcétera, etcétera. Así que, en la práctica, recuerdos del gran zoológico metropolitano de Santiago, ya. Después se hizo uno en Concepción, creo que en Quilpué hay otro, o sea, ya. Hay parques también temáticos como este de los leones en Rancagua. Se ha hecho mucho trabajo últimamente también, amigos, recordemos las noticias ahí, que nos muestran cómo organizaciones animalistas ayudan a rescatar a animales en cautiverio, sobre todo de circos, ¿ah? Porque ¿cuál es la gracia de agarrar un animal y con un látigo o con una picana eléctrica, obligarlo a hacer trucos? Entonces no viene el caso. O sea, yo creo que en eso hemos ido tomando harta conciencia. Por eso que para terminar quería recordar que hace un par de semanas atrás circuló una noticia en las redes, a lo mejor ustedes la vieron por ahí, de una brutalidad extrema que tiene que ver, ¿ya? Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver el zoológico con lo que va a comentar ahora? Es por un tema de cómo nos relacionamos con los animales, ¿ya? ¿Ya? ¿Cómo nos relacionamos con ellos? De hecho, estamos justo en víspera de Navidad, ¿no es cierto? Y hablamos del burrito, ya, ¿no es cierto? Que la vaquita, que la ovejita. Ya, hay una historia muy bonita que se llama Los Soliloquios de Belén, ya, para que la busquen ahí, Los Soliloquios de Belén, búsquenla en internet ahí, ya, que son de un escritor italiano, ya que él se imagina cómo los animalitos del pesebre van hablando al conocer al niño Jesús. Y a mi mamá le encantaban, yo lo encuentro muy ingeniosos esos soliloquios, ¿ya? De Belén, para que los busquen ahí en internet y se entretengan. Incluso si tienen niños pequeños, busquen los soliloquios de Belén y se los leen ahí. Son historias muy bonitas. Bueno, el tema es que
ya el hecho de esta relación, ¿no es cierto?, de la Navidad con el pesebre y los animalitos del pesebre, uno ya de ahí le empieza a enseñar a los niños esta empatía con los seres vivos. Porque no es con los animales solamente, es con las plantas, con los insectos, o sea, una empatía con el medio donde vivimos, ¿ya? Y donde debemos vivir en armonía con la naturaleza. Entonces, esta noticia brutal que les voy a comentar para terminar, sucedió en Cochamó, ¿ya? En el sur de Chile, ¿ya? Ahí cerquita de Puerto Montt, o no tan cerca, pero en la región de los lagos, en Cochamó, donde unos tipos brutales ya capturaron a una hembra de puma con sus dos crías, ¿ya? Y procedieron a torturarla y después matarla para tirarla al río. A ella y los cachorros. Una especie protegida, amigos, ¿eh? El puma es una especie protegida porque está en peligro de extinción. Entonces en Chile tenemos una severa ley de caza que lo prohíbe. En Argentina los argentinos cazan pumas porque no tienen esas leyes. Están a otro nivel civilizatorio todavía. Ya, bueno, por algo tiene el presente que tienen. ¿Ya? Pero en el caso de Chile, no, aquí hay una ley, ¿no es cierto?, que protege a las especies nativas y en este caso el puma está protegido. Entonces, se cometió un delito horrible, pero lo más horrible es el tratamiento. O sea, estos tipos ya cazaron al bicho, porque así lo tratan a un bicho, que me mató una oveja, y en vez de avisarle al SAC, en vez de avisar, ¿no es cierto?, a las autoridades, al ministerio, o por último a Carabineros, oiga, hay un puma que me cazó un par de ovejas, tomaron la ley en sus manos, y en un acto de brutalidad total, porque el video me dolió ver el video, me dolió la guata, realmente es brutal. Ya es como torturan a esta hembra, más encima una hembra, o sea, en un animal que está en peligro de extinción. Y después, no contentos con eso, en su brutalidad y muertos de la risa, también apalean a los cachorros y los tiran al río. O sea, yo dije, ese es el nivel en que estamos, ¿ya? Esa es la coexistencia que tenemos con nuestro medio ambiente, eso es lo que le queremos dejar a nuestros hijos. Entonces, bueno, volviendo entonces a los museos, los animales son seres sintientes, tienen derechos, son sujetos de derechos, aunque algunos parlamentarios dicen que no, bueno, porque no conocieron a Jane Goodall, no conocieron a todos los otros caballeros que les señalé, ¿ya? No tienen empatía, si no tienen empatía con la gente, menos la tienen con los animales. El que es malo con los animales va a ser malo con la gente. El que empieza torturando animales termina siendo un psicópata, ¿ya? Entonces, en estas navidades, ¿ya? Recordemos los 100 años del Zoológico Nacional, ¿ya? Y miremos nuestros animales, a ese quiltro que tenemos al lado, el gato, que anda por el techo, que la revuelve, los pajaritos que nos visitan en el patio, y tengamos más empatías con ellos. Porque ellos no están ahí para decorarnos ni para alegrarnos el día, están ahí porque también son parte de este sistema o este ecosistema que nosotros denominamos Chile. Amigos míos, se nos acaba el tiempo, programa especial de Navidad, de recuerdo, ya del zoológico y de otras historias más. Espero que se hayan entretenido un rato, ya, que lleven esta conversación con sus familias, con sus hijos, y que este 24, ya, estén donde estén, cerca, lejos, etcétera, tengan un buen recuerdo de las navidades de antes y un buen deseo para las navidades del futuro, porque eso es lo que aquí Luis Miguel, Jorge Araya, Juanito, Radio Hoy, todos nosotros les deseamos a ustedes una gran y feliz Navidad. Y nos encontramos el próximo lunes en este mismo horario, en este mismo dial, ¿no es cierto?, para ahora sí ya conversar del final del año, tal vez hacer un balance, ¿no es cierto?, y nuevamente invitarlos a que nos acompañen un ratito, ¿ya?, en esta conversación de amigos, que es sin restricciones. Soy Jorge Araya y los espero el próximo lunes a las 18 horas. Muchas gracias. Buenas tardes. En la radio suena sin parar, sin restricciones va a comenzar el debate lleno de emoción, con la cultura y la conversación. Política, debate y buen humor, voces fuertes en la transmisión. El programa más longevo de la hoy, con la verdad siempre brillarán.